Yo no sé a ustedes si les gustan las historias de milagros. Esas historias que de repente, como las escuchamos domingo a domingo, de personas que testifican que estaban pasando por una situación y se oró y de repente, o lo de Hilda, le descubrieron un cáncer y el cáncer ya haciendo metástasis en su cuerpo. Y oramos y luego se va a hacer el estudio y sobrenaturalmente, la gloria para Dios, ella fue sanada del cáncer. O de repente escuchamos que alguien no tenía alguna parte de su cuerpo, oramos y Dios sobrenaturalmente pone esa parte del cuerpo. O estaba pasando por una situación difícil y Dios intervino y ocurrió algo increíble. Escuchamos estas historias de milagros y nos gozamos con lo que Dios está haciendo. A mí me encanta escuchar esto. Pero ¿qué sucede cuando somos nosotros los que estamos orando y los que le estamos pidiendo a Dios por algo y necesitamos su intervención, necesitamos un milagro, pero no llega? Y nos hacemos otra pregunta: ¿dónde está mi milagro? Y detrás de esa pregunta, realmente lo que queremos decir es: ¿dónde está Dios? Hoy vamos a hablar algo que muchos cristianos se atreven a decir, donde muy pocos creyentes se atrevan a articular esta parte. Porque ¿qué haces cuando tú te sientes decepcionado de Dios? ¿Qué haces cuando tú te sientes ofendido con Dios? Porque Dios no hizo lo que tú sabes que puede hacer. Y lo tomas de alguna forma como una frustración, como una decepción divina. Lo tomas como que Dios no quiso. Hoy vamos a ver en la Biblia la historia de una mujer ejemplar, donde vemos cómo ella estaba pasando por una situación muy difícil y que por mucho tiempo pareciera que Dios no la había escuchado y que no estaba obrando en su vida. Pero por supuesto, en la naturaleza de nuestro Dios nos da una gran lección de cómo navegar cuando nos sentimos de esta manera. Vamos a ir a 1 Samuel capítulo 1, versículos 10 y 11. Dice la escritura: Ana lloraba con amargura mientras oraba al Señor, e hizo el siguiente voto: Oh Señor de los ejércitos celestiales, si tan solo miras mi sufrimiento y contestas mi oración y me das un hijo varón, entonces yo se lo daré de vuelta a ti. Él será tuyo durante toda su vida. Amigos, hoy vamos a hablar de la decepción divina. Cuando te sientes ofendido con Dios. Espíritu Santo, te damos gracias por tu presencia tan linda. Gracias por lo que estás trabajando en nosotros. Y gracias, Señor, porque sé que hoy vamos a pasar de la ofensa a la gratitud. Yo te pido que me des tu gracia para poder comunicar este mensaje de una forma muy sencilla, muy asertiva, muy clara, que podamos, Señor, practicarlo en nuestra vida diaria. Señor, te pido que hoy podamos ser libres y soltar todo lo que llevamos por dentro y entendamos que tú nos amas tanto, 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 que nos proteges aún de nosotros mismos. Bendigo a tu iglesia, Señor, y sé que hoy tú te vas a manifestar. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Y todo el segundo servicio dice fuerte: amén. Ponga sus manos juntas una vez más para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Son curiosas las oraciones que no son contestadas, porque no podemos negar que en este caminar de fe vamos a tener la tendencia a comparar nuestras vidas con otros hermanos en Cristo. Y sobre todo cuando vemos que a ellos pareciera que Dios sí les contesta. Por ejemplo, tu amiga rompió con su novio miserable y vino y oró por 3 días, y a los 3 días Dios les mandó el mejor novio, el perfecto, hijo de Brad Pitt, que se sabe 3 partes del Nuevo Testamento, profetiza y ora y los enfermos se sanan. Y tú terminaste con tu novio en el 2020, las últimas citas que has tenido ha sido con Net y con Flix. ¿O qué tal si
evangelizaste a tu vecino y tu vecino vino a la iglesia, escuchó del Señor, creyó con todo su corazón, aprendió los principios financieros y dijo, voy a diezmar, y empezó a diezmar. El domingo dio su primer diezmo y el lunes lo ascendieron en el trabajo y le duplicaron el salario. Y tú tienes años diezmando y con trabajo puedes pagar las cuentas. ¿O qué tal tu amiga que vino y escuchó que Dios es un Dios de poder sobrenatural y se le enfermó el perico? Y oró por el perico y el perico sanó. Y tú tienes a tu papá convaleciente y has orado y creído. Y tu papá no solamente no sanó, sino que falleció. Y es ahí donde te empiezas a formular preguntas que son, por más que las quieras esconder, ¿qué pasó? Y si nos vamos en el cuerpo de Cristo, vamos a dar cuenta que hay estadísticas sorprendentes. Los cristianos experimentamos muchas veces oraciones que parece que no tienen respuestas. Y muchos, con mucho trabajo admiten que están decepcionados de Dios. Pero no solamente queda ahí la cosa. Muchos se encuentran luchando con que están enojados porque Dios no intervino aun cuando más lo necesitaban. ¿Qué hacemos cuando sentimos que Dios no hizo lo que sabemos que puede hacer? ¿Qué hacemos cuando nos sentimos frustrados en que hemos hecho al pie de la letra todo lo que la Biblia dice y aún así no vimos esa respuesta? Se llama decepción divina. Y esa decepción divina nos lleva a una parte de las ofensas que muchos les da miedo reconocer. Y aquí no es que estás ofendido con una persona, con un familiar, con tu prójimo, con tu vecino, sino que esta es un área muy delicada. Aquí estamos ofendidos con Dios. Y dice, no, Dios me libre. No. Yo sé que amas mucho al Señor como para decir que estás ofendido con Él, pero mis amigos, sucede que puedes amar a Dios y al mismo tiempo estar ofendido con Dios. Y por eso hoy, a través de la historia de Ana en la Biblia, vamos a aprender principios para aprender a navegar en esta decepción divina y aprender a hacer este intercambio de ofensa a gratitud y ver cómo Dios nos enseña que esto es posible. Pero para esto vamos a tocar algunas fibras sensibles y también romper paradigmas y fortalezas para poder sanar y ser libre de esta ofensa contra nuestro Dios, que sé que parece irónico, pero es real y muchos la estamos experimentando. Regresemos a 1 Samuel capítulo 1, en el verso 6 y 7. La Biblia dice lo siguiente: Penina, por si anda buscando nombre para su hija, Penina se burlaba de Ana y la molestaba mucho porque el Señor no le había dado hijos. Aquí viene la frase: año tras año sucedía lo mismo. Cada vez que Ana subía al tabernáculo del Señor, Penina la molestaba hasta que Ana lloraba y no podía comer. El primer principio que quiero compartir es el principio de la realidad. Y eso es muy importante porque tenemos que establecer este fundamento en nuestra vida para sanar esta ofensa. Y esta parte de la escritura dice: año tras año sucedía lo mismo. Para entender el contexto, Ana estaba casada con Elcana. Elcana tenía 2 esposas y la segunda esposa, Penina, tenía muchos hijos. Y como leímos, se burlaba con mucho esmero de Ana porque ella no podía tener hijos. Y cada año ellos hacían el mismo viaje. Cada año Penina atormentaba a Ana. Cada año Ana terminaba llorando al grado que dejaba de comer por la tristeza, depresión, bullying que recibía de Penina. Miren, yo no conozco a Penina, pero por el nombre me cae mal. Ahora, lo curioso es que la Biblia nos enseña que sucedía año tras año. Diga conmigo, año tras año.
Y para muchos de nosotros, este tipo de frases que tienen una secuencia despiertan algunas cosas dolorosas. Porque a lo mejor para nosotros es semana tras semana, mes tras mes, congreso tras congreso, cruzada de milagros tras cruzada de milagros, consejería tras consejería, prédica tras prédica, y pareciera que está cayendo una losa, y en esa losa tiene nombre: decepción, frustración, y aunque nos cueste reconocerlo, ofensa. Pero primeramente quiero establecer esta realidad, porque si no se establece y no se valida, no vamos a poder sanar ni salir de aquí. Amigos, es normal sentirse decepcionado cuando Dios no hace lo que sabemos que puede hacer. Primeramente tienes que liberarte del temor incorrecto de decir: híjoles, es que yo no puedo sentirme decepcionado. No, es normal sentirse decepcionado de Dios cuando Él no hace lo que nosotros sabemos que Él puede hacer. Porque lo primero que tenemos que hacer para esto es reconocerlo. Y tenemos que validar que esta decepción nos está sucediendo. Tenemos que validar que estamos hasta cierto punto enojados, frustrados. Tenemos que validar nuestra ofensa. Por eso, no te avergüences por sentirte frustrado con Dios. No es pecado, no hay condenación. De hecho, esta realidad, ponerla conscientemente en nosotros, es el inicio para poder salir de ese mismo lugar. Y me atrevo a decirte todo esto porque tenemos que entender que aún los héroes de la fe de la Biblia lucharon con esto. Si tú estudias cada persona, cada hombre, cada mujer, cada personaje de Génesis, Apocalipsis, incluido Jesús, nos vamos a dar cuenta que lucharon en algún punto con obedecer a Dios. Lucharon con algún punto de alguna instrucción de Dios se les hacía muy, muy difícil de hacer y se sintieron abandonados, se sintieron frustrados, se sintieron de alguna forma desprotegidos. Ahora, Dios tiene un plan detrás de todo esto y tenemos que aprender a aceptar las temporadas de espera. Y esas temporadas de espera por lo general son largas y difíciles. David fue ungido como rey, pero pasó años siendo perseguido por Saúl, que lo quería matar. José tuvo sueños de grandeza, pero sus hermanos lo metieron a un pozo, lo vendieron como esclavo, lo difamaron en Egipto, lo metieron en la cárcel y estuvo años en esa prisión. Abraham recibe de Dios que va a tener un hijo, pero esa promesa se cumple más de 25 años después. Amigos, aquí la clave es la espera. Di conmigo, la espera. Y la espera no significa que Dios se olvidó de ti. Y yo sé que alguien en esta mañana tiene que escuchar esta palabra. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de ti. Tenemos que establecer esta realidad. Porque, amigos, una temporada de espera no es una temporada desperdiciada. Una temporada de espera. De hecho, más adelante nos damos cuenta que era lo que exactamente Dios tenía planeado para nosotros y la necesitábamos. Por eso, estableciendo la realidad. Estoy decepcionado, estoy frustrado, estoy ofendido con Dios. Y voy a validar esto. Y estoy en esta espera, estoy sacado de onda. Pero voy a partir de este punto porque quiero salir de este lugar. Y es donde la historia de Ana nos sigue enseñando muchísimas cosas. Y si regresamos a la escritura en 1 Samuel, capítulo 1, verso 10, dice la Biblia: Ana lloraba con amargura mientras oraba al Señor. ¿Cómo lloraba Ana? Con amargura. Si está escrito en la Biblia, hay un tesoro ahí para aprender. Porque el segundo principio para navegar en esta decepción divina es la honestidad. Y la honestidad significa dejar salir todo. Llegó un punto, mis amigos, donde Ana ya no pudo seguir fingiendo. Ella se viene al altar, al tabernáculo, en la iglesia, y simple y sencillamente se desahoga con Dios.
La Escritura nos dice que llora con amargura. Le empieza a decir a Dios cómo realmente se sentía, que estaba frustrada, que estaba triste en gran manera, estaba llorando con amargura. Vemos que Ana no ora bonito con palabras muy bonitas, no usa frases religiosas. Lo que hace Ana es que volca todo su corazón, que estaba roto, hecho pedazos, y viene con Dios y es honesta. Y aquí es donde viene un engaño para muchos de nosotros. Pensamos que si somos honestos con Dios, Dios se va a enojar con nosotros por nuestra honestidad. Pero amigos, hoy tenemos que aprender que Dios prefiere que le grites por decepción a que te alejes en silencio. Dios va a preferir toda la vida que tú llegues al altar y te desahogues con Él, quizá decepcionado, quizá frustrado, quizá ofendido. Es mejor ser honesto con Dios y hacerlo con gritos que alejarte en silencio. Porque es lo que sucede con muchos de nosotros. Cuando estamos decepcionados y ofendidos con Dios, la idea que tenemos es: mejor me alejo, mejor me aparto, porque no se dio, no funcionó, no me respondió, y sinceramente yo me siento muy enojado con Dios y mejor no me quiero meter en problemas con Dios, así que mejor me voy. No. La Biblia nos enseña otra cosa. Nos enseña honestidad. Nos enseña que es mejor venir con Él y soltar todo lo que tenemos. Quiero decirte algo, de hermano a hermano. Dile a Dios exactamente cómo te sientes. Pastor, exactamente le digo, dile exactamente cómo te sientes. No trates de alguna forma de sonar espiritual cuando estás destrozado por dentro. Dile a Dios vulnerablemente, transparentemente, honestamente, ¿qué hay dentro de ti? Usa tus propias palabras, no uses frases religiosas. Ay, pastor, es que no sé Dios. A ver, te recuerdo que Dios es lo suficientemente grande para poder escuchar tu enojo. Dios es lo suficientemente maduro para escuchar tu frustración. Dios es lo suficientemente amoroso para poder escuchar tu enojo y tu ofensa. A veces pensamos que Dios va a reaccionar como nosotros reaccionaríamos, pero Dios está capacitado para poder escuchar tu ofensa, tu decepción y tu frustración. Vamos a ver en la Biblia, si piensas que estoy exagerando, los personajes de la Escritura como David. En muchos salmos, David, por ejemplo, grita en uno: Dios, ¿por qué no me tienes a mis enemigos? ¿Por qué no lo has hecho? Jeremías se fue a otro nivel. Jeremías se queja y le dice a Dios: me engañaste. O sea, imagínate decirle a Dios: me engañaste. Y vemos a un Dios que en vez de decir: ¿qué te pasa, Jeremías? No, a continuación Dios le empieza a responder a Jeremías y le empieza a explicar que no lo estaba engañando, solamente lo estaba procesando. Y si eso no es suficiente, el mismo Jesús en la cruz, Él clama y dice: Abba, Abba, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios puede manejar tu honestidad todo el día. Él no se va a ofender contigo porque tú seas honesto. Él no se va a enojar contigo porque tú le dejes saber honestamente cómo o qué tan frustrado y decepcionado estás. Te repito, Dios prefiere tu grito honesto que tu silencio educado. Dios prefiere todo el día que tú vengas y le digas: estoy bravo, nada más vine porque me trajo mi mujer, pero no quiero saber nada. Dios prefiere eso todo el día. Si algo he aprendido en mi relación con Él, es que a Dios le encanta la honestidad. Y por eso la Biblia nos deja ese tesoro, que Ana, mientras oraba, estaba llorando y orando amargamente. Y vemos cómo Dios empieza a trabajar en su vida. Pero al momento que Ana es honesta, le da pauta a este tercer principio,
Y regresamos a Primera de Samuel, capítulo 1, verso 19. Y dice, después de que Ana tiene este escenario donde está orando y llorando amargamente, dice, toda la familia se levantó temprano a la mañana siguiente y fue a adorar al Señor. Y esa es la clave, una vez más. Tercer principio, la perseverancia. Y la perseverancia es entender que vamos a tener que creer y confiar en Dios una vez más. Alguien puede decir conmigo esta frase a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Una vez más. Yo quiero que nos pongamos en los zapatos de Ana, que no son muy diferentes quizá los de muchos de nosotros. Después de haberse desahogado con Dios, Ana no ve ningún cambio inmediato, ninguno. No se abren los cielos. No se escucha una voz que dice, ahora sí, Ana, ya te escuché, perdóname, me estaba yo bañando. No. Penina seguía igual de cruel. Penina, es que nada más lo dice uno, Penina, y como que da ganas de comentarle en su Instagram, ¿va? O sea, Penina seguía siendo cruel y Elcana seguía diciendo tonterías. Pero algo pasó con Ana cuando ella es honesta. Algo cambió dentro de ella. Y Ana decidió adorar a Dios una vez más. Y si algo estamos aprendiendo en esta colección de enseñanzas es que el perdón requiere fe. Diga conmigo, fe. Y amigos, la fe no es sentirse bien. La fe es decidir confiar una vez más, a pesar de nuestros sentimientos. A pesar de lo que estamos viendo, a pesar del panorama y las circunstancias. Por eso quiero animarte. En unos minutos lo vamos a practicar. Busca a Dios aunque no tengas ganas. Busca a Dios aunque no lo sientas. Adóralo no por lo que ves, adóralo por lo que Dios es. Amigos, si nosotros educamos nuestra alma y nuestra vida a adorar a Dios por lo que Él da, por las proezas, por sus acciones y sus dádivas, nos estamos perdiendo el punto. Que a Dios no se le adora por lo que da, a Dios se le adora por lo que Él es. Y aquí es donde entra este paso de fe, de confiar en Él una vez más, aunque no entendamos el plan. Pero yo te quiero asegurar algo, el plan de Dios es mucho mejor que el plan de nosotros. Los caminos de Dios son mucho mejor que nuestros propios caminos. Y recuerda que no ver algo no significa que Dios no ha estado trabajando. Dios está trabajando en nuestras vidas, aunque nosotros no podamos ver cómo Él está trabajando. Y vemos en la Escritura, por ejemplo, Job perdió todo y él dijo, aunque me muera, yo voy a esperar en Dios. Yo sé que mi Redentor vive. El profeta Habacuc, viendo todo el desastre que estaba pasando en el pueblo, no entendía qué estaba pasando, pero decidió gozarse en el Señor. Amigo, lo que quiero darte a entender es que la fe es una decisión, no es un sentimiento. Y cuando por fe decidimos acercarnos una vez más a Dios, lo vamos a hacer en adoración. Di conmigo, adoración. Y no adoramos por lo que vemos, adoramos por quién es Él. Él, su persona, me responda o no me responda, yo lo adoro. Me dé o no me dé, yo lo adoro. Y esa una vez más, después de ser honestos y de entrar en la perseverancia de una vez más, es donde en una forma que nosotros no entendemos, Dios empieza a hacer las cosas más claras para nosotros. No es que empieza a trabajar, Él ha estado trabajando, pero es donde nosotros comenzamos a ver lo que antes no podíamos ver. Y es donde la Escritura nos lleva al punto clave de este día. En 1 Samuel capítulo 1 verso 20 dice, y a su debido tiempo, dio a luz un hijo varón y le puso por nombre Samuel, pues dijo, se lo pedí al Señor. Para navegar en esta ofensa con Dios, en esta decepción divina, establecemos la realidad, estoy ofendido.
Estoy ofendido, pero no me voy a avergonzar, es normal que yo me sienta decepcionado de Dios porque sé lo que puede hacer, pero no lo ha hecho. Pero también entiendo que una temporada de espera no es una temporada desperdiciada. Entonces voy a ser honesto y voy a soltar todo lo que está pasando conmigo y no me voy a avergonzar. Voy a validar que estoy ofendido y quiero ser honesto, usar mis palabras y decirle a Dios, desahogarme con Dios lo que está pasando en mi vida, y una vez más voy a creer en Él. Una vez más voy a confiar en Él en adoración, porque a su debido tiempo yo sé que Él va a hacer lo que Él sabe que tiene que hacer. Y ese es el cuarto principio, que es el tiempo divino. A su debido tiempo. Después de años de espera, después de tantos ciclos, inclusive de acoso, de bullying, de depresión, de tristeza, Ana finalmente concibe, da a luz un hijo. Y la frase aquí es a su debido tiempo. No fue en el tiempo de Lana, no fue en el tiempo donde ella pensaba que tenía que suceder. Podríamos decir que fue en el tiempo perfecto de Dios. Y el hijo que ella da a luz no fue un niño cualquiera, fue el profeta Samuel. Y el profeta Samuel es el único profeta que ungió los primeros reyes. Y este muchacho, Samuel, cambió la historia de toda la nación de Israel. Y eso nos hace aprender algo increíble en nuestras vidas. Los retrasos de Dios no son negativas de Dios. Cuando Dios sentimos que se está atrasando, no significa que se está negando, significa que nos está preparando. Significa que algo en nosotros necesita un entrenamiento para recibir lo que Él tiene para nosotros. Por eso confía en el tiempo de Dios, no en tu calendario. Confía en la agenda de Dios y no en la tuya. Pastor, es que yo me quiero casar a los 26. Tienes 34 y no sales pero ni en rifa. Pero quiero decirte algo. Confía en el tiempo de Dios y no en tu agenda personal. Recuerda lo siguiente, que Dios ve el cuadro completo. Dios ve toda la imagen global. No está viendo lo que tú en una visión en túnel estás viendo. Él ve el cuadro completo. Y entiende que algunas bendiciones, de hecho la gran mayoría, van a requerir una preparación, porque si no, la bendición te aplasta si no estás preparado. Si Dios respondiera todo lo que le pides, muchos estaríamos muertos. Si Dios nos diera todo lo que según nosotros necesitamos, hoy estaríamos perdidos. Las bendiciones tienen una cualidad que pesan. Y si no tenemos la preparación, esa misma bendición nos aplasta. Señor, yo quiero trabajar muchísimo. Y pon tú que Dios dice, va pues, y te voy a dar mucho trabajo. A las 2 semanas vas a estar en terapia intensiva. No, es verdad. Vas a estar en el hospital porque tu cuerpo no va a dar más. ¿Es una bendición el trabajo, sí o no? Pero el trabajo como tú lo quieres deja de ser una bendición y se convierte en una carga. Entonces, Señor, tú no me has respondido. Señor, tú no has hecho esto. Estoy decepcionado, estoy ofendido contigo, estoy frustrado contigo porque esto y el otro. Y Dios dice, dale. Te he estado preparando para que seas fuerte, porque lo que voy a poner sobre ti es tan pesado que necesitaba que tus piernas espirituales sostuvieran lo que yo te quiero dar. Y es ahí donde dejas de estar ofendido y comienzas a estar agradecido. Dices, gracias porque no me diste lo que te pedí. Gracias porque cerraste las puertas cuando yo lloraba que las abrieras. Gracias porque me arrinconaste y yo hasta negué tu existencia. Pero tú sabías que si yo recibía eso que tanto yo anhelaba en ese momento,
iba a hacer que yo me separara de ti. Y es ahí donde nos empezamos a sanar. Y decimos, espérate, yo no estoy ofendido contigo. De hecho, perdóname tú a mí, estoy agradecido contigo. Gracias por todos los momentos de escasez, porque me enseñaron a valorar lo poco que tengo. Gracias por todos esos momentos donde me sentí solo, porque solamente me di cuenta que tú eres el único que siempre está conmigo. Y empiezas a ver la vida totalmente diferente. Lo que sucede con nosotros es que cuando empezamos a tener esa transición, empezamos a creer de nuevo. Y empezamos a creer que lo mejor está por delante. Y lo que Dios tiene para nosotros es mucho más grande que lo que nosotros estamos imaginando. A su debido tiempo. Esta palabra, a su debido tiempo, en el original, es la palabra yamim. Y esta palabra yamim en el hebreo, la traducción literal es en los días designados. Eso significa que Dios tenía días específicos marcados en su calendario espiritual para el nacimiento de Samuel. Entonces, no es que Dios se tardó, es que había un momento exacto en la historia donde Samuel tenía que nacer para que pudiera cumplir su propósito. Si Ana hubiera tenido un hijo antes, hubiera sido cualquier niño, no el profeta Samuel. Por eso, en el tiempo de Dios, Dios no solo te da lo que le pides, Él te da lo que exactamente necesitas para el momento perfecto, para que maximices tu impacto. Y es donde entiendes que el retraso no fue una demora, el retraso fue un timing divino perfecto. Es Dios luciéndose. No te dio explicaciones por qué se estaba atrasando. Él ya lo tenía calendarizado. Le pediste tu casa hace 15 años y te la está dando hoy. Y tú dices, ¿por qué tardaste tanto? Ya aprendí, ya. No me tienes que explicar. Ya entendí. Gracias. Estaba yo ofendido, perdón. La agarré mal. ¿Te das cuenta que su amor es más grande que nuestros berrinches? ¿Te das cuenta que su compasión y su paciencia, su gracia es más grande que nuestros enojos? Pero nosotros queremos que suceda ahorita y que pase ahorita y que eso ahorita, y cuando no sucede, ¡pum!, nos decepcionamos. Es normal, no te sientas mal por eso. Nos ofendemos, por eso sé honesto. Pero ya que soltaste, una vez más, créele. Una vez más, confía. ¿Cómo? En adoración. En adoración, entendiendo que no lo adoras por sus respuestas, lo adoras por lo que es Él. No lo adoras por lo que Él nos da o nos quita, lo adoramos por quién es Él. El tiempo perfecto de Dios es increíble. Moisés nació exactamente en el momento que Israel necesitaba un liberador. Esther se apareció en un momento, dice la Biblia, en un momento como este, para un momento como este, en la historia como esta, en otra versión, para que ella entrara delante de un emperador y salvara a todo el pueblo de Israel. Jesús, dice la Biblia, que cuando el tiempo se cumplió, todo a su debido tiempo, Jesús apareció. El tiempo de Dios, mis amigos, siempre es perfecto. Lo que te puedo decir, porque alguien tiene que recibir esta palabra, levanta tu mano, recibe esto. Lo que Dios tiene para ti llegará en el momento exacto que necesitas recibirlo. No antes, no después. Va a llegar en el momento exacto. Mis papás conocieron a Jesús cuando yo tenía 8 años. Y como contexto, mi papá es arquitecto de profesión, mi mamá es licenciada. Y desde que yo tengo conciencia, mis papás siempre han sido muy trabajadores. Y ellos tenían una posición económica muy fuerte en mi infancia. Tenía mi papá 3 constructoras. Mi papá trajo el primer videocentro acá a Tabasco, trajo los primeros celulares que eran de ese tamaño, unos ladrillos.
Eran unas armas blancas, esas cosas, le abrían cabeza. Y tenían una agencia de bienes y raíces y les iba súper bien. Yo recuerdo de niño que yo le decía a mi papá, papá, me gusta He-Man. ¿Cuántos se acuerdan de He-Man? Si ustedes conocen He-Man, ya estamos grandes. Ahora va a salir otra vez, dicen, la película y toda la onda, va a ser una fantasía, ¿verdad? Pero yo le decía, papá, me gusta He-Man. Y al otro día, en la escalera de la casa tenía yo todos los muñequitos de la caricatura. Esa era la forma que yo concebí mi infancia. A los 8 años ellos conocen a Jesús y se entregan radicalmente a Jesús. Empiezan a seguirlo, reciben un llamado de parte de Dios, lo dejan todo. Y lo que sucede en muy poco tiempo es que de ser un matrimonio, éramos una familia que no teníamos problemas financieros para nada, llegamos a estar en la pobreza extrema. Y a mi corta edad, entre los 10, 11 años, yo empecé a tener pensamientos como este Dios no me gusta. Me quitó todo lo que yo tenía. Ya no tengo juguetes, ya no tengo esto, ya no tengo el otro, no tengo permiso para nada y todo es del diablo. Yo llegué a la conclusión a mis 11 años, este Dios a mí no me gusta. No me gusta, estaba yo mucho mejor sin Él. Y ese tipo de pensamiento, por supuesto, me hizo rebelarme con Dios. Creo que lo que derramó la gota del vaso fue que mi papá empezó a vender todas sus propiedades para sostener la iglesia, para ayudar a los hermanos y por aquí que por allá. Y nuestra casa se deshizo de ella. 35 años cumplimos en noviembre desde que se fundó esta iglesia. Y por 35 años, toda mi familia no sabemos lo que es tener casa propia. Y hemos estado de un lugar para otro, rentando por aquí que por allá. Pero en 35 años hemos recibido tantos testimonios de gente que dicen, pastor, ¿qué cree? Me regalaron una casa. Y uno dice, qué padre. Porque hace 22 años, voluntariamente yo le entregué mi vida a Jesús. Y le dije, Señor, te voy a servir como le han servido mis papás y aún más allá. Te entrego mi vida, te entrego mi tiempo. Esas oraciones que uno hace aquí, ¿verdad? Y Dios se escucha y apunta. Sobres. Y esas oraciones las hace uno de soltero. Y luego te casas. Viene la primera chamaca, viene el segundo chamaco. Y ahora ya empiezas a pensar un poquitito, ¿y qué les voy a dejar? Como dice el dicho, uno como sea, pero las criaturas y no tienen techo. ¿Qué va a pasar con ellos? Un día van a querer formar una familia. ¿Qué les estoy dejando? Y es ahí donde hace muchos años mi esposa y yo comenzamos a tener una oración con Dios. Hace más de una década y media. Señor, te pedimos por nuestra casa, para nuestros hijos. Y seguían mirando testimonios, discípulos. Pastor, ¿qué cree? ¿Qué pasó? Ayer mi papá me mandó a hablar y me regaló una casa. Gloria a Dios. No, lo peor de todo, viene así de esas personas cero temerosas de Dios, pata de Judas, así de esos que tú dices, Señor, ya llévatelo para que no se pierda. Así va. Llega y te dice, pastor, ¿qué cree? Acabo de regresar a la iglesia la semana pasada y esta semana me regalaron 3 casas. Es de verdad, y uno se queda, ¿3? Y pareciera que Dios está así. La. Y lo amas, le sirves, lo buscas, te metes. Pero llega un punto donde tienes que establecer la realidad. Momento. Daría mi vida por ti, pero estoy un poco decepcionado de ti. Porque no te estoy pidiendo algo ni siquiera que es para mí. Y tú no has respondido. Y empieza esta onda. Y este mensaje, créeme,
Te mentiría si te dije que lo hice hace poco. Ese mensaje tiene mucho tiempo, nada más que no lo había predicado. Porque cuando lo estaba redactando, realmente es el tiempo de espera que tuvimos como familia. Y aprendimos que en el tiempo de Dios, por ejemplo, ¿cuántos quieren una casa? ¿Tienes lo suficiente para mantenerla? Para que sea un buen administrador de la propiedad. Lo que no sabíamos, Leti y yo, es que Dios tenía otros planes. Con el paso de esos 15 años, el Señor comenzó a traer palabras proféticas a la vida de mi esposa, a mi vida, ahora a la vida de mis hijos, diciendo, ojo, amo mi tierra, amo Villahermosa, amo Tabasco, amo México. O sea, aunque a las 12 del día digo que el calor es horrible y toda la onda, ¿va? Pero ¿quién no se queja del calor de Tabasco? Pero amo mi tierra. Pero Dios comenzó a traer palabras y a decirnos, oigan, su tiempo aquí va a ser de entrada y salida. Hay mucho trabajo que hacer en otros lugares y no vamos a estar aquí para siempre. Pero hace unos años yo no entendía eso. Y Él tuvo que prepararme, porque si hubiera recibido lo que yo había pedido, me hubiera costado mucho trabajo decirle que sí a Dios. Por las cuestiones que te atan a ciertos lugares. Pero aprendí, no, tú tienes un mejor plan que yo. Hace casi el año, por fe, porque no hay otra forma de hacerlo, por fe, comenzamos a edificar algo para que mi familia viva, y entendiendo que va a ser una siembra para la misma iglesia, para lo que viene, porque déjeme decirle, para los hijos de esta casa vienen cosas muy chidas. Y entendiendo todo esto, te puedo decir que aún las cosas más nobles que tú le pides a Dios y pareciera que Dios no responde, realmente nos está preparando para algo mucho mejor. Y es ahí donde ocurre esta transición entre ofensa, agradecimiento. Y eso es un rema para mi vida. Y espero que quede un rema para tu vida, para nuestros amigos que nos están visitando o que están viniendo por primera vez. La palabra rema es palabra viva, una palabra que te impulsa a la acción. No solamente es una frase bonita, sino algo que tú vives en tu diario vivir. Y aprendí que una temporada de espera no es una temporada desperdiciada, y que Dios sigue trabajando aunque yo no lo estoy viendo. Hoy en día sé que Dios nos va a llevar a otros lugares. No tengo ningún problema con obedecerle, flojito y cooperando. Y entiendo por qué no me dio lo que en su momento yo le estaba pidiendo, y por qué yo sentí que Él se estaba haciendo sordo a mis peticiones, cuando realmente ya había un calendario celestial diciéndome, no, si yo te doy esto, te vas a desenfocar. Si yo te doy esto, no vas a decidir bien en los próximos años. Si yo te doy esto, tu corazón puede cerrarse a ciertas cosas, porque estoy preparando para lo que viene. Y desde ahí dije, Señor, perdóname por estar ofendido contigo. Más bien te agradezco por todas las negativas, por todas las cosas que parecieron que no tuvieron respuesta, porque hoy me doy cuenta que sí tuvieron respuesta, y fue la mejor que pude yo haber recibido. Cuando vemos la historia de Ana, vemos cómo esta mujer recibe de Dios, no en su tiempo, sino a su debido tiempo, en el pleroma, en el kairos de Dios. Y muchas veces nosotros, al no recibirlo cuando querimos, es donde nos ofendemos con Dios. Pero creo que hoy vamos a sanar de esta ofensa, de esa decepción divina, del por qué a mí no. Y vamos a hacer una migración, una transición a decir, Señor, gracias. Gracias porque definitivamente tus planes son mejores que los míos. Y creo que esta parte de la ofensa contra Dios, que nos da miedo inclusive reconocerla, hoy vamos a sanar completamente de eso.